Le damos los buenos días, sí, al secretario de Salud y Desarrollo Social, Francesco Fioramonti. Buenos días, ¿cómo está, Francesco? Buen día, Juliana. ¿Qué tal? Bien, bien. Bueno, recién acabamos de charlar con Lupe, realmente una llegada importante de vacunas a Lobería. Sí, fue lo que llegó de vacunas fueron 2.400 primeras dosis de Sputnik, lo cual eso va a ampliar muchísimo la cobertura, sobre todo en personas menores de 60 años, creo que viene enfocado para ese grupo etario con patología de riesgo, lo cual eso es muy importante, empezar a avanzar en toda la parte menor de 60 años que hemos visto que son pacientes que han tenido sus complicaciones de la neumonía bilateral y es una población a cubrir, así que bien. Muy buena noticia y sí. La verdad que se sigue avanzando con la vacunación, que es uno de los pilares para disminuir la ocupación de cama y disminuir la mortalidad, ¿no? Ni más ni menos. Francesco, en cuanto a la situación epidemiológica, porque no te quiero robar mucho tiempo, sé que tenés compromisos, como siempre, al arranque de semana, ¿qué nos podés comentar de cómo viene evolucionando? Más allá de porque obviamente ustedes hacen un análisis más profundo, uno puede ver la cantidad de casos activos, pero hay todo un análisis detrás que nos indica cómo estamos epidemiológicamente, si estamos mejor o si ha aflojado un poco esta situación. Sí, epidemiológicamente hoy lo que te puedo decir que estamos en un riesgo alto todavía, ¿sí? Porque seguimos teniendo 240, llegamos a cerrar esta semana con 247 personas confirmadas de COVID, habíamos tenido 369 personas la semana anterior, habiendo aumentando los testeos en los últimos 14 días, hemos logrado detectar casos positivos sin síntomas y positivos con síntomas, lo cual la adherencia al testeo y la velocidad en la respuesta hace que eso sea efectivo, lo cual estamos bajando el número de casos, la curva se empezó a empinar para abajo, pero seguimos alto, o sea, porque calculá que nosotros en la semana 14 estábamos con 25 casos, 40 casos semanales y estamos con 247. Con un porcentaje de positividad que ronda el 28% de los hisopados positivos en los últimos 14 días, pero sabemos que en sintomático, en las personas que consultan con síntomas, ahí el porcentaje de positividad se va cerca del 50%. Entonces, seguimos con una circulación viral a nivel comunitario en descenso, pero alto todavía. Claro, lo cual, por 14 días tenemos que seguir con todas estas medidas de disminuir la movilidad a nivel comunitario, y en 14 días vamos a tener un panorama de cómo se sigue. Claro, vos decís 14 días más, además de esta semana, ¿no? Esta semana más otra semana y después analizaremos nuevamente el tablero epidemiológico y acordando con la provincia cómo se sigue a nivel región también, o sea, siempre contextualizar que Lobería es parte de una región. Sí, por supuesto. Vemos que hay en los municipios vecinos también están pasando una situación de mucha tensión a nivel sanitario. Claro, que eso siempre, bueno, en el informe que vos hacés llegar y que nosotros publicamos, hemos visto también cómo ha evolucionado la ocupación de terapia intensiva, ¿no? Que realmente ha llegado al 100% de la ocupación y eso lógicamente es lo que uno nunca quiere, al momento que quiere llegar, ¿no? Es decir, estar tan en tensión con el sistema de salud. Exacto, nosotros hace 7 días estábamos con un 100% de ocupación de cama en la terapia intensiva y hoy tenemos 2 camas disponibles, o sea, tenemos un 66,6% de ocupación de cama, los que sabemos que esas camas se pueden ocupar en cualquier momento. Sí. Y lo que es la internación, bueno, hubo egresos de personas y también hoy tenemos una disponibilidad de cama que nos permite poder afrontar la semana con una tranquilidad de garantizar servicio a la comunidad, lo cual eso es importante. Además, bueno, hay que pensar que no, es decir, uno entiende que el COVID se lleva toda la atención, pero hay otras patologías que también requieren de terapia intensiva que no tienen que ver con el coronavirus y que también deben ser atendidas, ¿no? Seguramente, sí, claro. Es así. La patología cardiovascular, la patología oncológica, la patología estacional propia de esta etapa, de esta donde época. empieza el frío,
que sabemos que la gripe va a empezar a circular también, estamos en fecha de que la gripe empieza a circular y hasta agosto vamos a tener gripe conviviendo con COVID, claro, lo cual todo hace pensar que la ocupación de cama se va a mantener, lo que uno alta, tiende a estabilizarla, sí, sí. que nos dé cierta Ujú. garantía de garantizar servicio, que nadie se quede sin atención, ese Sí, es el objetivo primordial, ¿no? sí, sí. ¿Qué resultado viene teniendo los testeos de Atalac con el laboratorio? La gente se acerca, ahí se han encontrado varios asintomáticos, varios casos asintomáticos, ¿no? Sí, mira, desde que se implementó el testeo justo con el convenio donde está municipio, Atalac y provincia, Ujú. Se logró triplicar en los últimos 14 días el número de muestras de hisopado. Claro. Nosotros veníamos hisopando con cortes cada 14 días, por ejemplo, ahí lo dice el gráfico. Sí. Tuvimos 461 hisopados, de los cuales 53% dieron positivo. Ujú. Y en los últimos 14 días testeamos 1.284 personas, 1.284 personas que se hisoparon, Sí. y ahí nos dio el 28% de positividad, obviamente, pero dentro de ese 28% de positividad hay personas sin síntomas, que lo que se logró es, al detectarlo, esa persona se aisló, y eso hizo que no le lleve el virus a más personas. Entonces, cuando vos analizás el R semanal de esta semana nos dio 0,8 por debajo de 1, nosotros veníamos con un R de 2 y pico, sí. 1,7, ¿qué quiere decir? Que de un positivo se desprendió menos de un positivo en la semana. Por Claro. eso tuvimos menos casos esta semana que la semana anterior. Ujú. Hay dos pilares fundamentales. La vacuna, que va avanzando, y eso le está dando inmunidad a la comunidad, lo cual tiene más herramientas para afrontar la enfermedad y hace que la pueda cursar en domicilio. Y por otro lado, el aumento de los testeos lo que hace es disminuir la velocidad de contagio en el tiempo. Entonces, lo que hagamos todo esta semana lo vamos a ver reflejado de acá a 10 días. Claro. Los testeos controlan la diseminación viral y la vacunación disminuiría la ocupación de cama y la mortalidad. Más allá que en los últimos 2 meses nosotros hemos tenido el 47% de los fallecidos de toda la pandemia, lo cual este virus es mucho más virulento, se comporta de una forma más agresiva y lo que estamos viendo que es más contagioso. Claro, sí, sí, Que el que tuvimos en enero, ¿no? Sí, 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 esta nueva cepa, ¿no? La que se Exacto. mencionaba, que es la británica. Así en la región están circulando 2 cepas, Sí. Juliana, la británica y la Manaus. La Manaus. Yo creo que Ujú. nosotros no hemos podido identificar la Manaus, pero uno hace pensar que también está circulando esa cepa. Ujú. Es decir, hoy se puede pensar que la curva de contagios estaría como amesetada. Está en descenso, como marca el gráfico, con un aumento de búsqueda de testeo, lo Ujú. cual eso es bueno también. No es que hay menos casos porque se buscó menos, sino que hay menos casos buscando más. Claro. Y eso habla de que todo hace pensar que sigamos en un descenso. Todo depende si podés tener algún brote en conglomerado en algún lugar cerrado donde habiten muchas personas, que ahí vos podés tener un número de casos en aumento en un lapso de una semana. Claro, importante. Yo creo que, Ujú. claro, vos tenés que analizar a nivel comunitario y después en diferentes sectores. Nosotros tuvimos ocupación de camas importante de residentes de geriátricos que había habido brotes, ¿no? Ujú. Entonces, eso impactó en la ocupación de cama y se pudo garantizar el servicio. En la medida que esto vaya, las medidas restrictivas que se tomaron hace 14 días las estamos viendo ahora. O sea, también la disminución de la movilidad, que es bien concreta, la Sí. nocturnidad y todos los lugares donde puede haber aumentar el riesgo de contagio, hoy eso está restringido y yo creo que por un par de días más va a seguir Ujú. hasta que la situación epidemiológica permita volver a una nueva normalidad con algunas actividades que hoy sabemos que están restringidas y que eso es un esfuerzo grande a nivel comunitario, ¿no? Claro, pero digo, tenemos en este momento 357 casos activos, que realmente Sí. es un montón y sería, no sé, el pico por ahora máximo en esta pandemia en cuanto a cantidad de casos activos. ¿Cuánto debería bajar este número? Y en la medida que haya mayor egreso, en la medida que las personas recuperadas superen a las personas diagnosticadas, Bien. vos empezar a tener un balance negativo en Bien. lo que es la cantidad de activos. Sí, sí. Nosotros sabemos que cada 100 activos nuevos
hay 5 personas que potencialmente van a ocupar cama, porque la ocupación de cama es del 5% sobre los casos confirmados. Si nosotros esta semana anduvimos diagnosticando 200 y pico de personas, eran 223 personas, una cosa así. 247. 247, nosotros sabemos que ahí tenemos 12 potenciales pacientes que van a ocupar cama de acá a unos días. Bien. Y eso hoy nos permite a nosotros poder prever que tenemos la capacidad suficiente para dar respuesta a esa demanda potencial que podría darse en estos días. Bien, y entendiendo lógicamente lo que hablábamos recién, de que bueno, también el COVID con la aparición de las enfermedades propias estacionales de la época, ¿no? Que también pueden requerir internación. Sí. Pero bueno, lo importante es seguir, ¿no? Cuidándonos y tratando de restringir al máximo el tema de la circulación en lo que se pueda, ¿no? Exacto, o sea, seguir testeando, seguir vacunando y después lo que dice el gráfico es la responsabilidad individual de cada uno de nosotros y la colectiva, ¿no? Esas 3 cosas hacen una resultante que hace que epidemiológicamente mejoremos o empeoremos. Va a depender de nosotros. Claro, Francesco, generalmente, bueno, se hacen jornadas es decir, bueno, en la explanada del Palacio Municipal, con el camión con el laboratorio móvil, pero de todas maneras uno se puede acercar espontáneamente a cualquier CAPS para realizarse el análisis, aún tenga o no síntomas, ¿no? En realidad lo que se prioriza generalmente es a la persona asintomática o con síntomas leves para hacer un uso racional y efectivo del insumo de testeo, ¿no? Bien. Y después, vos fijate que semanalmente se hacen entre 2 y 3 intervenciones masivas donde ahí abrimos la búsqueda a personas asintomáticas. Bien. Que eso se prevé el día anterior, se pone en la placa, se difunde. Bien. Y es probable que esta semana por ahí traslademos la toma de muestras abierta a la comunidad a algunos de los barrios. Está bien. Cuando lo hemos hecho en la explanada municipal nos ha dado muchos resultados, siempre hemos andado alrededor de los 100, 110 testeos cada vez que se hace esa intervención y se han detectado muchos casos positivos. Ahí la positividad nos ha dado entre un 25 y un 30%. Cuando vos lo llevas a los testeos en personas con síntomas, ahí la positividad se te va más arriba, o sea, de cada 2 personas vos sabés que una va a dar positiva y otra no. Aumenta el 50%. Tratamos de garantizar a las personas con síntomas en los diferentes barrios, en el hospital, y las personas sin síntomas le damos la posibilidad semanalmente en 2 o 3 oportunidades para que puedan acudir a los testeos masivos, que ahí es donde también es importante el asintomático. Buenísimo, entonces, a los CAPS con síntomas y esperar a que aparezca una jornada de testeo masivo para poder concurrir en el caso de que no tengas síntomas. ¿Cómo está San Manuel? Va variando, ¿no? Hay momentos en que sube la cantidad de contagios, pero no ha bajado de los 50 casos activos hace un par de días, ¿no? Sí, San Manuel se mantiene amesetado en lo que es los números de casos confirmados. San Manuel diagnostica mucho por criterio clínico epidemiológico, eso es muy bueno. Claro. Nosotros ayer prácticamente no se procesaron muestras y de los 14 positivos, 12 eran por criterio clínico epidemiológico sin necesidad de hisopado. Eran convivientes de positivo que desarrollaron síntomas y automáticamente se los asume como positivo y cumplen el aislamiento. San Manuel está, siempre insisto, está trabajando muy bien, trabaja con enfoque de riesgo, hacen testeo, hacen el seguimiento telefónico, es un poco la misma dinámica de trabajo que la que se tiene acá en la ciudad de Lobería. Así que aspiramos a que también empiecen a descender los casos activos y se pueda volver a un funcionamiento comunitario, obviamente acorde a lo que teníamos hace un par de semanas. Sí, está bien, pero bueno, lo importante también es tener en cuenta esto de esperar estos 14 días, ¿no? Que esto es, la foto de hoy se traduce en 14 días en adelante, no es hoy para mañana. Tal cual. Sobre el sábado, aparte de los testeos que se hicieron en el municipio, se hizo la segunda intervención en San Manuel de vacunar con segundas dosis a mayores de 80 años, que habíamos hecho la intervención en febrero. Sí. Llegaron la segunda dosis, ya todas esas personas tienen su segunda dosis, los cuales están desarrollando ya inmunidad
para cuando si entran en contacto con el virus tener mayor defensa. En los geriátricos también se aplicaron segundas dosis de las primeras dosis que se habían dado en febrero. Eso fue la otra semana. Sí, quedaron dos claro. geriátricos que quedaron ahora para vacunar, uno porque había tenido un brote y otro porque había contactos estrechos que no desarrollaron síntomas, y llegaríamos a un 100% de los geriátricos con segundas dosis de AstraZeneca. Bien, también es cierto que hay que comprender que la vacuna tiene un periodo de, en realidad, es decir, tarda aproximadamente 14 días en hacer el efecto completo de una dosis, digo, ¿no? Entre 14 y 21 días, sí. Con 21 días vos te asegurás que la cantidad de anticuerpos es la que va a desarrollar la vacuna. Claro, por eso, digo, desde que te aplicás la vacuna, para que tenga la efectividad deseada, tienen que pasar por lo menos 20 días. Claro, vos te vacunás hoy y recién a los 20 días tenés la cantidad de anticuerpos suficiente como para poder dar respuesta. No, está bien, digo esto también como para que se tenga en cuenta, porque viste que a veces uno, pero se vacunó, no sé, hace 3 días y mirá, está internado, es decir, como para que también estas cuestiones se tengan en cuenta a la hora de analizar las situaciones, ¿no? Claro, hay que darle un tiempo a la vacuna para que el organismo la reconozca y desarrolle anticuerpos. Y ahí desarrolla ese anticuerpo. Y después, la segunda dosis lo que hace es le recuerda al organismo que tiene que desarrollar más anticuerpos. Es como una memoria, ¿sí? Está bien. Como todo. Vos te das la dosis, hace anticuerpos, pero hay que reforzarla. Como en otras vacunas, para que no se olvide el organismo que se tiene que defender contra el coronavirus. Eso es para que la gente lo entienda, que lo más importante son las 2 dosis dadas. Claro. Con una dosis desarrollamos anticuerpos, pero con 2 dosis la cantidad de anticuerpos es la suficiente para combatir el virus en el organismo. Claro, esa era una duda que tenía, bueno, las personas, sobre todo hay algunas partidas que están a la espera de llegar la segunda dosis que no han llegado, pero bueno, lo que se nos decía Lupe también es que de alguna manera se está priorizando poder tratar de llegar a la mayor cantidad de población, por lo menos con una dosis. Claro. Y esta semana va a ser muy intensiva la vacunación en el punto vacunatorio en la casona, porque llegaron una cantidad de dosis suficiente como para poder tener una cobertura más amplia. Claro. Así que va a haber mucho trabajo y los chicos están trabajando muy bien. La verdad que re bien. Una cosa, sí, es decir, bueno, ahí se nota desde el día 1 que, es decir, la articulación municipio-provincia funcionó y de hecho está el nivel de cobertura que se ha logrado lo vería. Lo que, volviendo al tema de 1 y 2 dosis, obviamente completar el esquema es lo más recomendable para esto que vos explicaste, pero con una dosis, aunque se pase un poco de los 90 días, ¿la persona pierde la efectividad de esa dosis? Y eso es discutido, es lo que se está viendo, porque tampoco se sabe con 2 dosis cuánto tiempo tenés inmunidad. Claro, también. Por ejemplo, si tuviste COVID y te vacunaste, la posibilidad de que tenga mayor nivel de anticuerpo con una dosis es mayor a que si no tuviste COVID. Claro. ¿Sí? Todo lo que hemos tenido COVID, tenemos 2 dosis de Sputnik, por ejemplo, tenemos que testearnos cada tanto a ver si tenemos anticuerpos, porque no sabés si a eso falta el día de mañana una tercera dosis para llegar a fin de año y poder estar expuesto al virus sin necesidad de tanto, eso es tanta incertidumbre, ¿no? Claro. Pero bueno, hay cosas que por ahí son preguntas que las respuestas no te las puedo decir porque no lo tengo muy claro. No, está bien. Pero uno sabe que si tuviste COVID por 3 meses estás con inmunidad. Y si te vacunaste con una dosis, por 3 meses tenés un 70-80% de cobertura. Bien. Con la segunda dosis la cobertura aumenta al 90%, lo cual es mayor efectiva. Acordate que la vacunación son 2 dosis. Nosotros obviamente apostamos también a la primera dosis porque vos llegás a mayor cantidad de gente inmunizás. Pero la inmunización completa es con la segunda dosis. Sí. Esto que vos decías, también hay que recordar que una cosa es tener inmunidad, es decir, poder hacerle frente al virus. Significa que aún así vacunado te podés contagiar. Eso también hay que tenerlo presente, ¿no? La vacuna no previene el contagio, eso es lo que se ha demostrado hasta ahora. Se está discutiendo si alguna vacuna puede llegar a prevenir el contagio. Yo me vacuné, ¿no? Y me contraigo COVID. ¿Puedo contagiar? Hoy se asume que sí, pero se dice que hay un 20% de personas vacunadas que no contagiarían. Claro. Igual hay un 80% que te genera un signo de pregunta.
O sea, sí, obviamente. Vacunadas, sí. Exacto. Con COVID se sigue aislando, se sigue interviniendo como si tuviera COVID y no estuviera vacunado. Está bien, porque bueno, eso también es decir, de hecho, bueno, la vacuna salió dentro de las posibilidades prontamente a los lapsos que tiene la posibilidad de que se cree una vacuna, y es decir, y todo va de la mano de la prontitud y de la emergencia, ¿no? Es decir, de saber estos de rigor científico, qué es lo que pasa o no con respecto a ellas. Lo que sí, el otro día, no me acuerdo si me lo dijo Pepi o vos me lo dijiste vos, es decir, ha aparecido esta nueva variante que es el paciente vacunado, ¿no? Cómo claro. evoluciona ante el COVID. Claro. Nosotros hemos visto en domicilio familias donde hay adultos mayores que conviven con hijos, que el hijo está muy sintomático y pasados los 6-7 días ya de contacto estrecho, los adultos mayores con 2 dosis de vacuna no han desarrollado síntomas importantes. Es decir, algunos ni desarrollaron síntomas y uno no está seguro que con el virus entró en contacto en esa semana de convivencia. Entonces también vemos eso. Y no son pocos, son muchos, no los tenemos cuantificados, pero sabemos que hay adultos mayores con 2 dosis de vacuna que no desarrollaron síntomas conviviendo con positivo. Y también hemos visto pacientes, pocos, con una dosis y algunos con 2 dosis que no evolucionaron bien. Pero en la mayoría, vos acordate que la cobertura es del 90-95% y es obviamente que hay un 5% que por comorbilidades, por edad avanzada, la vacuna tampoco le ha sido suficiente ahí. Claro. Pero son pocos, ¿sí? Eso para que la gente le quede claro que la vacuna es efectiva, es segura y ha demostrado disminuir las formas graves de COVID en las personas adultos mayores. Eso es importante transmitirlo porque para que está dudando todavía en vacunarse, uno lo que le quiere transmitir es que se vacune. Si tiene la oportunidad de vacunar, si le llegó el turno, que no desaproveche esa oportunidad porque no sabe cuándo se le va a volver a dar. Todo hace pensar que van a seguir entrando vacunas al país, que vamos a tener mayor disponibilidad de vacuna y que el escenario en este segundo semestre del año seguramente va a ser distinto, mucho más alentador. Sí, eso pensaba de alguna manera. Francesco, ¿tenés una reunión ahora con el ministro Goyan? Sí, ahora a las 10 tenemos una reunión secretarios de salud de la provincia con el ministro para tener un intercambio de, bueno, de la situación sanitaria, cómo está el interior de la provincia. Yo calculo que viene por ahí los temas y bueno, y siempre está bueno estar en contacto directo con el ministro y con la provincia, con el Ministerio de Salud, que recalco que siempre ha estado acompañando y en ese sentido hemos trabajado en conjunto todo el tiempo, así que es importante mantener el vínculo siempre. Sí, bueno, de hecho yo creo que eso que vos mencionás recién se traduce en todo lo que pasa, digo, la llegada de partidas, el buen funcionamiento, ¿no? Del vacunatorio, bueno, este convenio con, bueno, Atalac, el tema de los insumos, creo que tiene que ver por ese lado, va por ahí, ¿no? Es decir, sí, en beneficio de la salud pública, ni más ni menos. Sí, todo lo que es gestión se agiliza y se facilita más y hay diálogo y buenos tratos, y creo que eso ha sido caracterizado tanto a nivel de la gestión municipal, provincial y con la nación también. Así es. Bueno, Francesco, te agradezco, no te retengo más, has sido muy amable y que tengas una buena semana. Gracias. Gracias, Juliana, cuídate, nos vemos. Chao. Adiós. Así hablábamos con el secretario de Salud y Desarrollo Social, Francesco Fioramonti, analizando un poco, ¿no?, de cómo está esta situación epidemiológica. Posiblemente continuemos, sí, por lo menos por una semana más, aparte de esta que estamos transitando, con este tipo de restricciones. Es fundamental, como lo dijo el doctor Fioramonti, es fundamental que nosotros hagamos lo que tenemos que hacer para poder bajar la cantidad, así que empiecen a ser más altas que casos positivos para poder tener una mejor situación epidemiológica y además beneficiarnos, no solo cuidándonos, sino también pudiendo retomar la gran cantidad de actividades que hoy están en suspenso, lógicamente, por esta situación. Mañana de la radio, señoras y señores, hay mucho más.